Bienvenidos a Brote de Salvación, escudriñando las Escrituras a la luz de la sana doctrina. Nuestra misión es un llamado a retornar al camino de salvación del ungido Hijo del Altísimo. Nuestros estudios bíblicos tienen la intención de enseñar la verdad con el respaldo de las Escrituras y desechar los mitos paganos religiosos que se han infiltrado en nuestras comunidades cristianas. Brote de Salvación le da las gracias. Nuestra misión es difundir el mensaje de salvación a la luz de las Escrituras y hacer un llamado a toda la comunidad cristiana en América a retomar las sendas de la sana doctrina. Si a usted le nace enviarnos una ofrenda para poder continuar llevando las buenas nuevas a todas aquellas personas que desean recibir palabra de sana enseñanza, puede comunicarse a nuestro WhatsApp. Estamos ubicados en Alajuela, Costa Rica, Centroamérica. El video anterior del capítulo 1 explicamos el mito creado del nacimiento virginal del Mesías Yeshua o Jesús, por obra del Espíritu Santo, mito que provenía de la Roma imperial. Presentaremos otras razones que confirman el mito inventado, y por qué Yeshua o Jesús era de naturaleza humana y no un semidios como nos han hecho creer en el cristianismo. El profeta Isaías 11:1 nos dice, pero un retoño brotará del tocón de Isaí, un vástago germinará de sus raíces. Los 7 ruaj entregados al Masías. Es bueno comprender que cuando en el hebreo se usa la palabra Masías significa el ungido y se está refiriendo a un ser humano mortal. Isaías 45:8 destilen, oh cielos, desde arriba, que derramen victoria las nubes, que se abra la tierra y brote la salvación, sí, que surja la vindicación, yo, Yahweh, lo he creado. Isaías 45:18 porque así ha dicho Yahweh, oh Dios, el creador del Chamaim, que significa cielo, el único que es poderoso, el que formó la tierra y la hizo, el único que la estableció, no la creó vacía, sino que la formó para que fuera habitada. Yo soy Yahweh Dios, y no hay ningún otro. Isaías 45:21 hablen, comparen testimonios, que hasta deliberen juntos. ¿Quién anunció esto de antemano? Lo predijo desde la antigüedad. ¿No fui yo, Yahweh? Entonces no hay Dios aparte de mí, eterno, poderoso, justo y salvador, ningún otro existe aparte de mí. Estos versículos nos confirman que Yeshua o Jesús también es creado y preexistía desde el principio antes que todo fuera creado, pero su preexistencia no es como nos han hecho creer, donde nos enseñaron que Jesús preexistía como un ser divino y luego se hizo hombre. Las Escrituras nos deja claro que Yeshua o Jesús preexistía en la mente del Creador. Como el plan maestro de salvación, el profeta Isaías nos deja claro que el creador de toda vida y existencia es únicamente hecho por el Eterno y no hay otro. Esto derriba toda creencia que fue Jesús en su preexistencia divina como Hijo en forma de Dios, es quien creó el universo juntamente con el Padre Eterno. Isaías 45:8 nos deja entendido que el Altísimo Santo y Puro es el que ha creado todo. Desde antes de la fundación del universo en los cielos y en la tierra, y en la mente Yahweh o Dios ya existía el plan de salvación que nos llevaría a la vindicación, por medio de su ungido Yeshua Salvador, que nos ha librado del pecado de la muerte, para llevarnos a la vida eterna. Examinemos qué nos revela los acontecimientos históricos. ¿Cuál es el origen que creó a un Jesús mitológico? ¿Y cuál fue el motivo por el que desecharon a Yeshua, el que es judío, y que enseñó apegado a lo establecido por la instrucción de Moisés? Año 325, después de Yeshua. Concilio de Nicea conformado por más de 300 obispos de la Iglesia Imperial de Roma, donde no se convoca a ningún gran maestro judío experto en las escrituras hebreas, para que le consultasen la veracidad de las enseñanzas, donde se decidió por votación que Jesús es Dios de Dios y luz de luz. ¿Qué importancia tuvo el mensaje de Yeshua, que logró atraer incluso a los reconocidos filósofos griegos del siglo I, II y III? ¿Por qué otros que se dieron a conocer como Mesías antes de la aparición de Yeshua, y los que aparecieron posteriormente a Yeshua, fracasaron en su intento? Mientras que los hechos contados de Yeshua se propagaron por todos los pueblos que estaban sometidos en el dominio romano. ¿Por qué Yeshua tomó mucha importancia siglos después? ¿Cómo es posible que, siendo los apóstoles del Mesías Yeshua, o Jesús, gentecillas de pueblo, que no sabían escribir o leer, en condición de analfabetas,
Hicieron que el mensaje de salvación llegara a alcanzar a todo el Imperio Romano, aun cuando se cambiaron enseñanzas posteriormente. Veamos lo que nos dice el profeta Isaías en el capítulo 46 y 10. Yo predigo el fin desde el principio, y desde el comienzo, cosas que no han ocurrido. Yo digo, mi plan se cumplirá, haré todo lo que me he propuesto. Isaías 52 y 13 dice: He aquí que mi siervo prosperará, será exaltado y elevado a grandes alturas. Ya estaba dicho por el profeta, que el ungido Yeshua, o como muchos lo llaman Jesús, se convertiría en el ser humano más importante de toda la creación del Eterno. ¿Qué fue lo que realmente dijeron y qué fue lo que se añadió más tarde? ¿Cómo fue que pasamos del Yeshua judío con una vocación sacerdotal a un Jesucristo transformado a un Dios cristiano? ¿Qué fue lo que causó que eso sucediera así? ¿Cómo podemos regresar del Jesús Dios creado en Nicea del año 325 al Yeshua judío de enseñanza sacerdotal del siglo I? Analicemos cómo los antiguos hebreos veían la divinidad de acuerdo a su forma de pensamiento. Lo primero que hay que comprender es cómo los antiguos hebreos observaban la divinidad, el cual es un concepto muy diferente de la divinidad que nos enseñan los teólogos hoy día. ¿Qué significó para la gente del siglo I un ser divino y qué significado había para ellos? En el tiempo de Yeshua o Jesús, para los sabios maestros, divino era un hombre que había sido apartado o ungido por el eterno Creador para hacer una obra específica. 1 Samuel 16 y 13 nos dice: Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió allí en la presencia de sus hermanos. Desde ese día en adelante, el Ruaj de Yahweh cayó sobre David con poder. Así que Samuel salió y se fue a Ramatayim. La divinidad se consideraba a un hombre de haber tenido el privilegio de ser escogido por el Eterno, pero seguía siendo un hombre natural. Pero en las costumbres paganas se creía que un hombre que sobresaliera por algún acontecimiento importante había que declararlo de condición divino y que su esencia provenía de la misma esencia divina de su Padre. Quiere decir que es de la misma esencia, el Hijo y el Padre, lo cual es totalmente distinto a la forma de observancia de los sabios maestros del judaísmo antiguo. Además, las creencias de las costumbres paganas interpretaba que había preexistido desde la eternidad. Porque sucedió así, dependiendo del contexto cultural y sus costumbres religiosas, así se construye la reinterpretación, que nace de un hecho histórico, pero alejado de los acontecimientos reales. Entonces, tenemos ante un mismo hecho dos reacciones diferentes, dos interpretaciones completamente diferentes. Por lo tanto, una es la verdad de lo que pasó, y otra es el proceso de reinterpretación de lo que pasó. El Jesús recreado y recordado en el griego no es un Jesús original, es un Jesús reinterpretado, repensado y reescrito. Totalmente contrapuesto al Mesías judío. Las traducciones actuales en los evangelios de Mateo, Lucas, Marcos y Juan son fieles a ese Jesús repensado, reescrito y reinterpretado, traducciones del texto que se da origen a inicios del siglo III. Desde el año 200, se da inicio a una creencia de un Jesús que no es totalmente el original, pero no fue un motivo de importancia para los eclesiásticos de Roma. Ellos nunca tuvieron intención de introducir el pensamiento doctrinal apegado al marco jurídico de la cátedra de Moisés, de acuerdo al pensamiento de los maestros judíos. Las traducciones en sí fue muy controlada e incluso en la era moderna surgieron traducciones ecuménicas que fueron aceptadas por católicos y protestantes, pero con diferente forma de observancia entre católicos y protestantes. Como nace el origen de la divinidad del Mesías Jesús, de la preexistencia divina de Jesús y la posteridad divina de Jesús. En el Concilio de Nicea año 325 estableció como obligatorio el credo cristiano. Si bien la historia nos muestra que la creencia del Jesús divino provenía desde 150 años atrás, donde se reconocía en las Galias, en Britania, en España, en Roma, en el norte de África, en Siria y en Asia Menor, fue en el año 325 que se decreta como obligatorio. Años después, en el Concilio de Calcedonia del año 451, tomando como base fundamental el credo de Jesús, confirmado de la Nicea del año 325, se hace una nueva reformación. El credo cristiano fue reinterpretado de la siguiente manera. Dice así: creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador de todo lo visible e invisible, y en un solo Señor Jesucristo, Hijo de Dios, engendrado como un ingénito del Padre, de la misma esencia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, porque todo fue hecho, lo que hay en el cielo y en la tierra, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación.
descendió y se bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, padeció, fue crucificado y resucitó al tercer día, ascendió a los cielos y vendrá a juzgar a vivos y muertos, y en el Espíritu Santo, pero quien afirme que hubo un tiempo en que el Hijo no existía, y que antes de ser engendrado no existía y que surgió de la nada, o quien afirme que el Hijo de Dios es de otra hipóstasis, o naturaleza, o que ha sido creado, o que es mudable, o cambiable, caiga sobre él en la anatema de la Iglesia Católica. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue ocultado. Al tercer día, resucitó según las Escrituras, subía al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin, y en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas, y en la Iglesia que es una, santa católica y apostólica, reconocemos un solo bautismo para el perdón de los pecados, esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Analicemos qué nos dice las Escrituras referente al credo de Jesús de Nazaret, de los reformadores del Concilio de Nicea año 325 y del Concilio de Calcedonia del año 451. Primer punto dice: creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible. El primer punto tiene un respaldo de acuerdo a las Escrituras. Deuteronomio 4:35 nos dice así: esto fue mostrado a ustedes, para que supieran que Yahweh es Dios, y no hay otro aparte de él. Deuteronomio 32:39 He aquí, que yo aún yo, soy él, y no hay Dios aparte de mí. Yo pongo a muerte, y yo revivo, yo hiero, y yo sano, nadie salva a nadie de mi mano. El segundo punto dice: y en un solo Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, engendrado por el Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre. En el segundo punto aquí nos encontramos grandes errores teológicos, no existe un versículo en las Escrituras que respalden que Jesús fue engendrado, y que es de la misma esencia divina del Padre eterno. ¿Cuál es la homilética que se ha tomado para crear esta falsa enseñanza de la preexistencia divina de Jesús? Juan 1:14 dice: y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este versículo tenemos que descifrarlo y extraer el significado correcto. La palabra verbo que aparece en las traducciones del griego no existe en el hebreo. En las traducciones del hebreo al español no traduce no como verbo, se traduce como la sabiduría, y la sabiduría también significa que es la vida. Por esta razón está escrito también en Juan 1:1. En el principio era la sabiduría, y la sabiduría era con Yahweh, Dios. Y la sabiduría era Yahweh, Dios. Entonces es evidente que lo se manifestó en carne es la sabiduría de Dios, no nos está diciendo que hay un hijo que descendió y se hizo carne. Luego cuando dice que es engendrado y de la misma esencia divina del Padre, simplemente es un agregado inventado por los reformadores de la Iglesia romana. Igualmente, cuando dice que bajó del cielo y encarnó en María, es la misma forma de crear una trascendencia de un ser divino a ser mortal. El Eterno plasmó y lleno de sabiduría a un ser humano llamado el ungido Yeshua o Jesús, dándole a él toda autoridad y representación de su santo nombre como imagen visible ante la humanidad. Por esta misma razón está escrito en Juan 6:51, dice así: yo soy el pan viviente que ha bajado del cielo, si alguno come este pan, vivirá para siempre. Además, el pan que yo daré es mi propia carne, la cual daré por la vida del mundo. Cuando el ungido Yeshua o Jesús dice que Él es pan de vida que bajó del cielo, se está refiriendo que a Él se le dio la sabiduría que viene de Dios, para que todo aquel ser humano que recibe la sabiduría vivirá eternamente. Y que Él es el justo hombre que el Eterno apartó para pagar el precio de salvación con su muerte, aboliendo la maldición la cual todos estamos condenados a muerte eterna. En la comunidad cristiana protestante de la actualidad que verdaderamente tenga interés en enseñar doctrina sana, debemos hacer un replanteamiento de los métodos de estudio y enseñanza. Nuestros maestros antiguos nos enseñaron la doctrina con muchos errores de interpretación, sin culpa alguna de ellos, ya que eran tiempos donde no existían las herramientas tecnológicas que hoy nosotros tenemos para con mayor facilidad hacer investigaciones históricos. Fuimos quedando conformes con la doctrina que aprendimos desde pequeños o en la juventud. Más bien hemos hecho lo contrario, aceptando en nuestras congregaciones nuevos mitos y costumbres que no provienen de la santa palabra del Altísimo Creador.
También los métodos usados de las enseñanzas antiguas se han desvalorizado, tales como el arrepentimiento, la santidad, el nacer de nuevo. A continuación, vamos a estudiar cuál es la imagen del ungido Yeshua, o bien como lo conocemos con el nombre de Jesús. Nos hemos creado una idea de la vida y las características del ungido Yeshua o Jesús, de acuerdo a lo que nos describe el Nuevo Testamento. Es importante conocer que el Nuevo Testamento, el nombre correcto es la renovación del pacto de Abraham, Isaac y Jacob. Los 4 evangelios, las cartas y libros que conforman el Nuevo Testamento, es una recopilación de los dichos y hechos del ungido Yeshua o Jesús, que los autores literarios fueron recolectando y uniendo, de diferentes zonas geográficas en el primer siglo, después del Mesías. Cuando leemos lo que llamamos el Nuevo Testamento, debemos aprender a diferenciar cuando un texto proviene del judaísmo mosaico del ungido Yeshua, Jesús, o si es un texto agregado de costumbres paganas. Esta es la razón por la cual insisto que debemos replantear nuestros métodos de estudio. Para lograr mejorar la comprensión de las Escrituras debemos involucrarnos en estudiar la historia antigua de los hebreos. ¿Preguntamos quién es la imagen y semejanza del Altísimo? Génesis 1 y 26, entonces dijo Yahweh, el Eterno, hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza. Para comprender este versículo, es muy importante conocer la fuente del autor y el estilo que usa para enseñar. En los tiempos antiguos los maestros de la enseñanza oral tenían la costumbre de usar estilos figurativos o imaginarios, como parábolas, o recrear una escena ficticia, que no van en la misma línea de la enseñanza. En nuestra actualidad hoy en día nosotros lo tomaríamos como un mentiroso. Pero en la antigüedad, era una costumbre usar la manera creativa, y no se consideraba como falsa. La mentalidad del expositor consistía que después de recrear una escena, al final extraer la moraleja de la enseñanza. Entonces, para interpretar Génesis 1 y 26, lo hemos hecho de acuerdo a nuestro estilo literario moderno, e interpretamos el verbo hagamos de forma plural, y se nos ha enseñado que Dios estaba hablando con su Hijo Jesús. Esto no significa que el versículo está codificado. Lo que tenemos que hacer es aplicar el conocimiento que tenemos de las Escrituras, haciendo una revisión de hechos y acontecimientos. En muchos casos tenemos que usar el razonamiento de nuestra propia inteligencia. Por ejemplo, del versículo de Génesis 1 y 26, se nos ha enseñado que todos fuimos creados a imagen y semejanza de nuestro Creador. Si bien tenemos algunas virtudes de la imagen y semejanza de Dios, tales como sentimientos, inteligencia, libertad para decidir y otros más, aún así, no hemos alcanzado la imagen y semejanza del Creador. ¿Cuál es la causa del por qué aún no tenemos esa imagen y semejanza? El motivo es que en nosotros hay mentiras, falsedades, hipocresía, injusticia, asesinatos, robo, fraudes, desobedientes con nuestros padres, falso testimonio, egoísmo y muchos más defectos que provienen de nuestra semilla de maldad. Entonces preguntamos, con todos estos defectos que nacen de nuestro propio interior, ¿podemos creer somos la imagen y semejanza del eterno Creador? Cuando la Escritura nos enseña que Dios es justo y santo, ¿cómo fue el origen que la semilla de maldad nos contaminó? Entonces, ¿por qué en Génesis 1 y 26 está escrito hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza? Veamos lo que dice las Escrituras. Génesis 1 y 26 dice así: entonces Elohim, Todopoderoso, dijo, hagamos a la persona, en hebreo es Adán, que se extrae de Adama y significa tierra o suelo, y de Dam, que significa de sangre. A nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, su significado es que fuimos capacitados con inteligencia para alimentarnos de la sabiduría del bien, y reinen sobre los peces en el mar, las criaturas que vuelan en el cielo, los animales, y sobre toda la tierra, y sobre toda criatura que se arrastra en la tierra. Así que Elohim, Todopoderoso, creó al ser viviente con su ruaj, soplo de vida. A la imagen de Elohim, Todopoderoso Creador, lo creó, varón y varona él los creó. Estamos entendidos que la Escritura nos deja claro que Aarón sí fue creado a la imagen y semejanza del Creador. Ahora veremos qué fue lo que sucedió y que hizo que perdiéramos la imagen y semejanza del Creador. Génesis 2,16 y 17. Yahweh el Poderoso dio al hombre esta orden: puedes comer libremente de todos los árboles en el paraíso, pero del árbol del aprendizaje y el conocimiento del bien y el mal de este tú no comerás, porque en el día que tú comas de él, será cierto que tú morirás. En este punto es donde da inicio la semilla de maldad y de muerte, que heredamos genéticamente de nuestros primeros padres. Anteriormente expliqué las costumbres del estilo literarios de los antiguos, si bien en los versículos anteriores es literalmente que nos describe los árboles y todo lo que Dios había plantado en el jardín. Cuando llegamos al árbol del aprendizaje y el conocimiento del bien y el mal, este ya deja de ser de interpretación literal,
Podemos notar que dice aprendizaje del conocimiento. Aquí ya deja de ser un árbol literal y se convierte en la sabiduría del bien. El mandamiento que el Creador le condiciona al primer hombre físico puesto en el jardín es que si aprende el conocimiento del mal le causaría la muerte. La sabiduría del bien ya Adán la conocía, porque el mismo Creador Todopoderoso era el que le daba la instrucción. ¿Cuál fue la causa de la desobediencia del primer hombre cuando probó el conocimiento del mal? Posiblemente llegó a creer que ya no necesitaba a su Creador en su vida. Al conocer la sabiduría del bien y del mal, imagino que podía ser igual a Dios. Génesis 4 y 5 dice, la serpiente dijo a la mujer, no es verdad que de cierto morirán. Porque Elohim poderoso sabe que en el día que coman de él, sus ojos serán abiertos, y ustedes serán como Elohim el poderoso, conociendo el bien y el mal. Muchos han culpado a Eva, la compañera de Adán, por haber causado la tentación. Para mi criterio personal, a Eva se utiliza como el punto de partida de la culpabilidad, de acuerdo al estilo literario del autor, porque eran tiempos de mando patriarcal y a la mujer se le consideraba de inferior inteligencia. Porque si así hubiera sucedido, Adán tenía toda la autoridad para haberse abstenido y haber reprendido a Eva, pero no lo hizo porque ya sus pensamientos estaban contaminados de maldad. Cuando la Escritura nos describe que el primer hombre físico aprendió el conocimiento del bien y del mal, nos causó una descendencia humana bipolar, donde todos nosotros tenemos en nuestra mente hacer el bien, pero también hacemos el mal. Y esto es una lucha interna que vivimos todos los días. Una parte de nosotros deseamos hacer lo bueno y otra parte nos induce a hacer el mal. El eterno Dios nos llama a que busquemos la sabiduría para darnos fuerzas y poder tener reprimido el mal. Santiago 1 y 12 dice, cuán bendito es el hombre que persevera cuando viene la tentación y la soporta. Porque después, pasada la prueba, recibirá como corona la vida que Yahweh el Eterno ha prometido a los que le aman. Santiago 1 y 5 ahora, si alguno está falto de sabiduría, pida a Yahweh Dios, Él les da a todos los hombres generosamente y sin reproche, y les será dada. ¿Cuál es la circunstancia que hace perder al primer hombre la imagen y semejanza del Creador? La desobediencia hizo que la semilla del mal entre en el alma del hombre, el cual fue el motivo que causó la separación de la unión directa que Adán tenía con el eterno Creador. Génesis 3 y 22 dice Yahweh el poderoso dijo, aquí está, Adán se ha hecho como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Ahora, para prevenir que extienda la mano y también tome del fruto del árbol de la vida, lo coma, y viva para siempre. ¿Qué significa comer del árbol de la vida? Lo que el autor de Génesis nos quiere dar a entender, usando el árbol de la vida como una creatividad simbólica, es que el árbol de la vida es nuestro altísimo y eterno Creador. Cuando el ser humano toma la decisión en rebeldía de desobedecer las leyes de la instrucción para el propósito al que fuimos creados, Dios se aleja de nosotros, porque Él respeta nuestra libertad de decidir. Deuteronomio 39 y 40 nos da la confirmación, he aquí, que yo aún yo, soy Él, y no hay Dios aparte de mí. Yo pongo a muerte, y yo revivo, yo hiero, y yo sano, nadie salva a nadie de mi mano. 40 Porque yo levanto mi mano a los cielos y juro por mi mano derecha, tan seguro como que yo vivo para siempre. Este es el motivo del por qué, Génesis 2,16 y 17 está escrito al conocer el aprendizaje del mal todos estábamos condenados a la muerte. Por causa del pecado del primer físico en el jardín, hizo que, en nuestra alma, naciera la semilla del conocimiento del mal. Y aclaro el término de alma, significa ser viviente con aliento del eterno e inteligencia. Cuando el primer hombre creado decide rechazar el mandato que el Creador ya le había alertado las consecuencias del conocimiento del mal, es ese momento donde inicia una lucha interna en nuestra mente inteligente. Porque es que el eterno Dios nos dice que debemos abstenernos de practicar el mal que voluntariamente planeamos, sin tener deseos de arrepentimiento. La Escritura nos dice por qué viene la muerte, si sabiendo hacer lo bueno, hacemos lo contrario del bien. Veamos qué nos dice la palabra. Marcos 7 y 21 dice, porque desde adentro de la persona vienen los pensamientos perversos, inmoralidad sexual, robos, asesinatos, adulterios, avaricia, malicia, engaños, indecencia, envidia, calumnia, arrogancia, estupideces. Todas estas cosas malvadas vienen de adentro y hacen a la persona impura. Proverbios 8 y 13. Quien teme al Señor aborrece lo malo, yo aborrezco el orgullo y la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje perverso. Salmos 34 y 16 dice así, pero el rostro de Yahweh Dios se opone a los que hacen maldad, para cortar de la tierra toda memoria de ellos. Mateo 10 y 28 no teman a los que matan el cuerpo, porque no tienen poder para matar el alma. Por el contrario,
teman al que puede destruir ambos, cuerpo y alma. La maldad no solo causa la muerte física del cuerpo, también mata el alma que tiene el aliento eterno, solo el Creador Dios es el que puede matar el alma perversa. Recordemos que la muerte física puede suceder por diferentes circunstancias, principalmente cuando andamos en caminos de rebeldía, nos alejamos de la protección de Yahweh Dios. Nos puede suceder algún tipo de accidente o bien la muerte física natural. Pero aunque el cuerpo físico muere, el ser viviente de inteligencia, que es el alma, sigue existiendo. Porque aún tiene el aliento de vida en el alma, y ese aliento es esencia eterna, porque proviene del autor de la vida, Él es el que siempre ha sido eterno creador. Entonces la muerte del alma sucede, cuando el eterno Creador decide quitar ese aliento de vida, solo el poderoso Dios puede hacer que alma muera, nadie puede saber el estado de conciencia del alma, cuando está en espera del juicio, lo único que las Escrituras dice, que, cuando el cuerpo físico muere, el alma se desprende del cuerpo, y entra en una dimensión que se le conoce como Seol, lugar de los que duermen. En alguna oportunidad presentaré un estudio de la mala interpretación que nos enseñaron del infierno Cristo romanizado. La muerte proviene por la desobediencia, nos deja separados de Yahweh Dios. Las Escrituras enseñan dos causas de la muerte del alma, la primera es por la caída del primer ser humano en el jardín. Y la segunda es nuestra propia desobediencia. Durante nuestra vida en la tierra, estamos separados de la presencia visible de Dios a causa de la caída del primer hombre físico. Pero el que es poderoso, omnisciente, antes de crear el universo y al primer ser físico, ya tenía establecido el plan de salvación. El ungido Yeshua, conocido como Jesús, es el primer ser viviente creado en la sabiduría del Altísimo, Yeshua el ungido del Altísimo, es plan de salvación, mediante la expiación, nos ha redimidos a todos de esa muerte del alma. Primera de Samuel 2:6 dice así: Yahweh el Eterno, mata y Él da vida, Él lleva a la sepultura, y Él hace subir del polvo. Hemos estudiado los mitos creados referente al ungido Yeshua, haciendo un repaso con evidencias de las Escrituras y de acuerdo a los acontecimientos registrados en la historia antigua del primero, segundo, tercer y cuarto siglo después de la resurrección del ungido. A continuación, haremos un repaso de acuerdo a las Escrituras, cuál es la imagen y semejanza con la que Yahweh Dios creó al hombre, y a cuál hombre humano, fue que el Creador lo dotó de su imagen y semejanza, dándole a él toda autoridad de representar el nombre santo de Yahweh Dios en forma visible ante la humanidad. Ya hemos estudiado que Adán, el primer hombre físico creado, el Eterno lo formó con la imagen y semejanza, y que, por causa de su caída desobediente, perdió la imagen y semejanza del Creador. Esto es una prueba contundente, que ninguno de nosotros podemos creer tenemos a la imagen y semejanza del Eterno Dios. Tenemos que recordar que por el primer ser creado entró la semilla del mal, y todos la hemos recibido como herencia de nuestro primer padre físico. Y si nuestro primer padre físico, que es Adán, perdió la imagen y semejanza, ningún ser humano la puede tener, excepto aquel ser humano al estaba predestinado llevar consigo la imagen y semejanza del Altísimo y Eterno Creador. Entonces, porque está escrito en Génesis 1:26, entonces dijo Yahweh, el Eterno, hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza. Desde antes que el poderoso Creador forma al primer ser viviente de tierra y sangre, y le diera vida, ya el eterno Dios sabía lo que va a acontecer con el primer hombre físico. Porque el Eterno es omnisciente, todo lo sabe. Él es pleno en justicia, por lo que la justicia del Creador forma al primer hombre a su imagen y semejanza. En Génesis 1:26 el verbo hagamos no se debe de considerar en forma plural, recordemos hay un estilo literario que tomar en cuenta, de los autores, los maestros de la enseñanza oral o escribas. Entonces si ya analizamos que el primer hombre físico en el jardín, perdió la imagen y semejanza del eterno Creador por la caída en desobediencia, el verbo hagamos al hombre se convierte en una línea de tiempo, que es el pasado, presente y futuro. Descartemos el tiempo pasado. ¿Por qué estamos claros que el primer hombre creado perdió la imagen y semejanza del Eterno? Ahora verifiquemos tiempo presente. Isaías 11:1 y 2, dice: Pero una rama brotará del tronco de Isaí, un retoño nacerá de sus raíces. El Ruaj, aliento santo, de Yahweh, Dios, reposará sobre él, el Ruaj, aliento, de sabiduría y de entendimiento, el Ruaj, aliento, de consejo y de poder, y el Ruaj, aliento, de conocimiento y misericordia lo llenará. Isaías 53:1 dice: ¿Quién ha creído en nuestro mensaje? ¿A quién le es revelado el brazo de Yahweh Yeshua? Lucas 1:32, este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo, y Yahweh, Dios, el Señor le dará el trono de su padre David.
Isaías 53:13 nos dice, contemplen cómo mi siervo tendrá buen éxito. Él será levantado, exaltado, altamente enaltecido. Isaías 45:8, destilen, oh cielos, desde arriba, que derramen victoria las nubes. Que se abra la tierra y brote la salvación, sí, que surja la vindicación, yo, Yahweh, lo he creado. Continuamos con Isaías 45:21, hablen, comparen testimonios que hasta deliberen juntos. ¿Quién anunció esto de antemano, lo predijo desde la antigüedad? ¿No fui yo, Yahweh? Entonces no hay Dios aparte de mí, eterno poderoso, justo y salvador, ningún otro existe aparte de mí. Isaías 53:3 dice fue despreciado, desechado por los hombres, varón de sufrimientos, familiarizado con la enfermedad. Como uno que esconde su rostro de nosotros, fue menospreciado, y lo estimamos como nada. Isaías 53:4 sin embargo eran nuestras enfermedades las que llevaba, nuestros sufrimientos los que soportó. Nosotros lo contamos como plagado, herido, afligido por el Señor. Isaías 53:5 pero él fue herido por nuestros pecados, molido por nuestras maldades. Llevó el castigo que nos restauró, y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Isaías 53:6 todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual siguiendo su propio camino, y Yahweh, Dios, echó sobre él la culpa de todos nosotros. Isaías 53:8 por medio de un juicio opresivo fue quitado, ¿quién puede describir su morada? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes por el pecado de mi pueblo, que merecía el castigo. Las Escrituras nos dan las pruebas y la historia lo confirma, que la imagen y semejanza del Eterno, de acuerdo a Génesis 1:26, dice hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza. Se está refiriendo que llegaría un tiempo presente, que ya sucedió hace aproximadamente 2000 años atrás, nacería naturalmente como un ser humano, hombre, no de esencia divina, como lo reinventaron los padres de la Iglesia romana, al cual, Yahweh el que es eterno y poderoso, lo creó a su imagen y semejanza. A Yeshua el ungido del Altísimo, como muchos lo llaman Jesús, este es el ser humano creado con la imagen y semejanza del eterno Creador. Porque Yeshua o Jesús es el plan maestro de salvación que preexistió en la mente de Yahweh Dios, desde antes que todo fuera creado. Colosenses 1:16 dice porque en unión con Él, todas las cosas fueron creadas en el cielo y en la tierra, visible e invisible, ya sean tronos, dominios, gobernantes o autoridades, todo ha sido creado por Yahweh Dios y para el ungido Yeshua. ¿Cuál es la imagen y semejanza? ¿Cómo fue creado Yeshua o Jesús? ¿Y cómo fue que el ungido hijo de David, hijo del Altísimo, que se manifestó ante su pueblo con la enseñanza, de acuerdo a Génesis 1:26? Observemos lo que nos dice Proverbios 8:36. La sabiduría clama. El entendimiento levanta su voz. En las alturas junto al camino, donde los senderos se cruzan, ella está parada, por las puertas que llevan a la ciudad, en las entradas ella grita. Oh hombres, los estoy exhortando, levantando mi voz a toda la humanidad. Ustedes que no dirigen sus vidas, entiendan cautela, en cuanto a ustedes, necios, busquen sentido común. Escuchen. Hablaré verdades solemnes, cuando yo hablo, mis palabras son rectas. Mi boca dice lo que es verdad, y falsos labios son abominación delante de mí. Todas las palabras de mi boca son justas, nada falso ni torcido hay en ellas. Todas son claras a aquellos que entienden, e íntegras para aquellos que adquieren conocimiento. Reciban mi instrucción, en vez de la plata, conocimiento, en vez del oro más fino. Porque la sabiduría es mejor que piedras preciosas, nada de valor que desee se compara a ella. Yo, la sabiduría, habito junto con la cordura, yo alcanzo conocimiento y discreción. El temor a Yahweh, Altísimo, es odio a todo el mal. Yo odio el orgullo y la arrogancia, sendas malignas y duplicidad de lengua. El buen consejo es mío, y el sentido común, yo soy discernimiento, el poder es mío. Por mí reinan los reyes, y los príncipes decretan justicia. Por mí gobiernan los príncipes, los nobles también, y todos los monarcas de la tierra. Yo amo a aquellos que me aman, y los que me buscan me encontrarán. Riquezas y gloria me pertenecen a mí, riquezas duraderas y justicia. Mi fruto es mejor que el oro, oro fino, mi justicia mejor que la plata más fina. Yo sigo el curso de la rectitud, por la senda de justicia. Para otorgar riquezas a los que me aman y llenar sus arcas con buenas cosas. Yo te declaro las cosas que pasan a diario, recordaré recontar las cosas de la antigüedad. Yahweh el Altísimo me hizo como el principio de su senda, la primera de las obras antiguas. Yo fui
establecida antes que el mundo, antes del comienzo, antes que los principios de la tierra. Cuando fui criada, no había profundidades en los océanos, ninguna fuente que fluyera agua. Fui engendrada antes que las colinas, antes que las montañas se establecieran en su lugar. Él aún no había hecho la tierra, los campos, ni aún los primeros granos de polvo de la tierra. Cuando Él estableció los cielos, yo estaba allí con Él. Cuando Él trazaba el círculo del horizonte sobre el abismo. Cuando Él puso los cielos arriba en su sitio, cuando las fuentes del abismo fluyeron. Cuando Él prescribió los límites del mar, para que las aguas no transgredieran su mandato, cuando Él marcaba los fundamentos de la tierra. Yo estaba con Él, como alguien en quien Él podía confiar. Para mí, todos los días son pura delicia, mientras jugaba en su presencia todo el tiempo. Él se regocijó cuando había completado el mundo, y deleitándome de estar con la humanidad. Por lo tanto, hijos, escúchenme, bendito el hombre que me escucha, y el mortal que guarda mis caminos. Oigan la instrucción y alcancen sabiduría, no la rehúsen. Bendecida la persona que me escucha, el que vela a mis puertas todos los días y espera fuera de mis puertas. Porque el que me encuentra, encuentra vida y obtiene el favor de Yahweh, Altísimo. Pero aquellos que pecan contra mí, pecan perversamente contra su propia alma, y todo el que me odia ama la muerte. La sabiduría que el rey Salomón nos está describiendo aquí en Proverbios 8, es la misma sabiduría del Altísimo Dios, que descendió del cielo y se hizo carne de acuerdo a Juan 1 y 14. Habíamos aclarado que la palabra usada, el verbo se hizo carne, era una incorrecta traducción del griego, y que lo que descendió del cielo fue la sabiduría, y no fue que Jesús descendió en estado divino y se hizo hombre como nos habían enseñado. Juan 1 y 14 dice, la sabiduría se hizo carne porque Yahweh Dios la depositó en el ungido Yeshua. Y habitó entre nosotros, y nosotros vimos su sejina gloria, la sejina gloria del único Hijo del Padre, lleno de inmerecida misericordia y verdad. Hemos analizado que el verbo hagamos de acuerdo a Génesis 1 y 26 no había que tomarlo de forma plural, porque se convertía en una línea del tiempo, pasado, presente y futuro. Nos dimos cuenta que la imagen y semejanza de Yahweh Dios, en tiempo pasado, la había perdido el primer hombre creado en el jardín a causa de su caída. El tiempo presente, demostramos con el respaldo de las Escrituras, que la imagen y semejanza del eterno Creador, fue descendida del cielo y puesta al hombre humano hijo de José, hijo de María, hijo del rey David, llamado el ungido Yeshua o Jesús. Pero aún falta estudiar el tiempo futuro, ¿qué sucede con el tiempo futuro? Veamos qué nos dice las Escrituras. Juan 14 y 6 Yeshua dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre, solo a través de mí. Porque me han conocido, también ustedes conocerán a mi Padre, de ahora en adelante, ustedes sí le conocen, ya, ustedes lo han visto. El ungido en esta cita nos está diciendo que Él es único camino al Padre, Mateo 1 y 24, Él dijo, yo he sido enviado solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En esta otra cita nos dice que ha venido a reunir los hijos de Israel, recordemos que Israel es el nombre que Yahweh Dios llama a Jacob, entonces aquí no se está refiriendo a un Israel geográfico, porque Jacob es hijo de Isaac, e hijo de Abraham, al cual el Eterno le dijo a Abraham en Génesis 15 y 5. Entonces él lo llevó afuera, y le dijo, mira al firmamento, y cuenta las estrellas si tú las puedes contar. Tu cera será tan numerosa. Génesis 17 y 1 al 5, cuando Abraham era de 99 años de edad, Yahweh Dios se le apareció a Abraham y le dijo, yo soy el Shaddai Elohim, el poderoso omnipotente, sé bien placentero delante de mí, y sé sin culpad. Yo haré mi pacto entre yo y tú, yo aumentaré tu descendencia grandemente. Abraham cayó sobre su rostro, y Elohim Dios continuó hablando con él, en cuanto a mí, este es mi pacto contigo, tú serás el padre de muchas naciones. Y no te llamarás Abraham Padre exaltado, sino que tu nombre será Abraham Padre de muchos, porque yo te he hecho Padre de muchas naciones. Ahora, ¿qué sucede entonces con lo que nos dice Juan 14 y 6 y Mateo 1 y 24, referente con el tiempo futuro que nos queda pendiente de revisar? Muy claro nos deja saber que el verbo hagamos al hombre en su línea de tiempo futuro. Mateo 1 y 24 afirma que el ungido Hijo del Altísimo Yeshua o Jesús, vino y regresará a reunirse a todos los que hemos creído, mediante el arrepentimiento de nuestras malas conductas en el pasado, y reconocemos que el ungido Yeshua es el Salvador que dio su vida para librarnos de la maldición de la muerte. Juan 14 y 6 nos deja entendido que Él es el ungido sacerdote que nos llevará de vuelta a la unión con nuestro Padre eterno, y cuando llegue el momento de la resurrección, seremos redimidos a la imagen y semejanza del eterno y poderoso Creador. La semilla de maldad que heredamos desde el principio,
por causa del primer hombre, será erradicada para siempre. Brote de Salvación le da las gracias. Nuestra misión es difundir el mensaje de salvación a la luz de las Escrituras y hacer un llamado a toda la comunidad cristiana en América a retomar las sendas de la sana doctrina. Si a usted le nace enviarnos una ofrenda para poder continuar llevando las buenas nuevas a todas aquellas personas que desean recibir palabra de sana enseñanza, puede comunicarse a nuestro WhatsApp. Estamos ubicados en Alajuela, Costa Rica, Centroamérica.